Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Análisis Multivariado de la Universidad Americana. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Vamos a empezar el tema de ordenación. En el programa del curso viene el tema llamado ordenación y un nombre más apropiado acerca de este tema es el análisis de componentes principales PCA. Bien, eh, vamos a hablar acerca de este detalle, de esto es muy importante a considerar. Eh, Vamos a hacer esto un poco más grande. En análisis multivariado tenemos una combinación lineal de variables. ¿Qué significa esto? Bueno, que el análisis de componentes principales, el PCA, es una técnica utilizada para describir un conjunto de datos en términos de nuevas variables. Nuevas variables o componentes, los cuales no están correlacionados. Esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Qué significa esto? Bueno, que tenemos muchas variables y vamos a generar nuevas variables. Es decir, vamos a proceder a resumir nuestro archivo de datos, por decirlo de alguna forma. Naturalmente, los componentes se ordenan por la cantidad de variancia original que escriben, por la que la tienen, que es muy útil para resumir. Esto es muy importante. Esto es muy importante en estas técnicas. Lo que queremos es resumir la dimensionalidad de un conjunto de datos. Si tenemos 20 variables, bueno, vamos a convertir en dos variables, dos componentes que sean resúmenes de las otras variables, y esos componentes, bueno, eh, tienen que representar un constructo, es decir, una dimensión. Vean, por ejemplo, tenemos acá, tenemos estos datos, y vemos que de estos datos que tenemos acá en dos variables, podemos extraer dos componentes. Eso es un poco lo que vamos a ver. Eh, en el análisis de componentes principales en PCA, vamos a suponer que existe linealidad. ¿Qué significa esto? Que los datos observados son combinación lineal de una cierta base. ¿Qué significa eso? Que todo sea sumas y restas. Vea, por ejemplo, el componente 1 va a ser la variable x1 por un factor a1, eh, la variable x2 por un factor a2, y así todo con sumas. El componente 2 va a ser lo mismo, ¿verdad? Va a ser x2, x3, x3, pero bueno, eh, la idea es que todo sea sumas y restas, es decir, que en componentes principales vamos a hablar de linealidad. ¿Qué no se vale? ¿Qué no se vale? Por ejemplo, que un componente sea eh, e a la exponente de alguna combinación lineal. Esto no. Ni multiplicaciones, ni divisiones, ni exponentes, ni nada de eso, ni logaritmos, ni nada. Todo van a ser sumas y restas. Bueno, la normalidad de las variables es deseable. Siempre se requiere que la normalidad de las variables exista, aunque componentes principales, el PCA, es una técnica bastante robusta. ¿Qué significa una técnica robusta? Eso significa que soporta que no se cumplan algunos supuestos. Es decir, que a pesar de que algunas variables no sean normales, pues el PCA me permite pues seguir realizando el análisis, porque es una técnica robusta. Soporta que no se cumplan, digamos, sobre todo este supuesto de normalidad. Y naturalmente, una cuestión de muestreo, tiene que haber representatividad en la muestra. Esto es fundamental. Eh, la pregunta que vamos a responder, va a ser la siguiente: ¿es posible reducir el número de variables para explicar el conjunto de datos? Entonces, vean ustedes qué interesante.
no vamos a clasificar. Ya no vamos a clasificar como hacíamos en clúster. Ya no vamos a clasificar. Lo que vamos ahora es resumir. Vamos a resumir el número de variables y vamos a explicar el conjunto de datos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cuándo vamos a usar esta técnica? Bueno, cuando las variables que tengamos sean de tipo cuantitativa y cuando haya tres o más variables en el conjunto de datos, creo que en eso no hemos tenido problemas, y tengamos por lo menos 10 observaciones por variables. Creo que en eso pues tampoco hemos tenido problemas. Esto es muy importante tomarlo en cuenta cuando hablemos de análisis multivariado. eh, Siempre es importante tener muchas variables y tener eh, bastantes observaciones. Las técnicas de análisis multivariado es casualmente multivariado, muchas variables, y tengamos muchas observaciones. Entonces queremos reducir, digamos, la dimensionalidad de los datos. ¿Por qué? Porque tenemos muchas variables. Cuando no se cumple lo anterior, pues es mejor no utilizarlo. Si tienen pocas variables o pocas observaciones, pues mejor que no. Entonces, este comentario que viene acá es muy importante. Mientras los componentes principales, el PCA, va a reducir el número de variables, una técnica bastante parecida que se llama análisis factorial va a utilizar todas las variables para explicar el conjunto de datos en forma de un índice. Entonces, vea usted que componentes principales reduce el número de variables. El análisis factorial las usa todas para construir un índice. Entonces, si su objetivo es construir un índice, entonces se recomienda mejor un análisis factorial. Si su objetivo es reducir el número de variables, entonces se recomienda componentes principales. Bien, para ilustrar componentes principales, vamos a utilizar, aquí está en Jamovi. Vamos a utilizar en Jamovi los datos de automóviles modelo 1978. Entonces, vamos a activar el Jamovi y vamos a cargar esta base de datos de automóviles modelo 1978 un poco para entender qué es lo que estamos viendo. Entonces, activen por favor el Jamovi. Ya ustedes los tenían instalados en sus máquinas, el Jamovi. Ver, vemos Jamovi. Eso está aquí, muy bien. Jamovi. Está iniciando el Jamovi y vamos a cargar los datos de automóviles modelo 1978. Ese archivo de datos yo se los envié por WhatsApp. Eh, Les hace falta, por favor, solicítenlo. Bien, entonces aquí tenemos el Jamovi. Que hay, bueno, aquí es donde podemos importar los datos que yo les envié. Vamos a ver, se llama autos. Esto más grande. Vamos a hacer acá. Vamos a hacer importar especial y vamos a navegar acá donde dice navegar. Y vamos a buscar ese archivo de autos CSV. Aquí está. Autos CSV. Lo abrimos. Y ven ustedes que se cargan los datos aquí en programa Jamovi. Ahí está cargando. Muy bien. Bueno, parece que, bueno, hay tres variables ahí que están en blanco. Borremos, porque me parece que Jamovi al principio pone tres variables y lo que uno le agregue, pues lo pega a continuación. Estas tres variables no son necesarias. Botón izquierdo, el que casi no se toca, perdón, el derecho del ratón, que no se toca, y eliminamos variables y, ok, perfecto, muy bien. Bueno, estando en este punto,
lo que podemos hacer es algo muy importante. Podemos salvar ese archivo de autos en formato Jamovi. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Guardar como. Y guardemos nuestro archivo de datos perdón, a ver, guardar como, aquí está. Guardemos nuestro archivo de datos en nuestra carpeta de trabajo y le dejamos el mismo nombre autos. Yo creo que el nombre de autos está bastante bien. Vea que va a poner el nombre de OMV, que es un archivo de Jamovi. Autos. Autos OMV y guardamos. Bien. Veamos los datos, Vea que usted que tenemos, estos son los archivos de automóviles 1978. Tenemos el modelo, ¿verdad? AMC Concord, AMC Pacer, AMC Spirit, o sea, son modelos de autos 1978. Vea, este es un CAT de Ville, carísimo. Este CAT El Dorado, recarísimo. CAT Seville. Solamente por curiosidad me gustaría saber qué tipo de autos son. A ver. Y a un Google y pone ahí, solo por curiosidad, este auto Cat Seville, Cat Seville 1978. Vamos a ver qué tal, qué tal se ve. Ajá, mire qué bonito, es un carro como clásico. Ah, no, es un carro bonito, sí. Un carro como clásico, sí. Un Cadillac. Cadillac Seville 1978. Wow, un carro clásico, sí. ¿Qué más? Entonces tenemos los carros, ¿verdad? El, está el precio, ¿verdad? Nos dice price, el precio. La Peugeot 604, vamos a ver. Solo por curiosidad nada más, para ubicarse uno en los datos. Peugeot 604. 278, vamos a verle la cara. Ajá, sí, bueno, son carros clásicos, sí. Bueno, tiene muy buena pinta, sí. Sí, son carros como clásicos. Bien, entonces vean ustedes esta base de datos. Esta base de datos para entenderla, entonces vea que el precio pues es algo que uno decide, bueno, es algo pues eh, es una decisión humana el precio del automóvil. Tenemos acá el MPG. Ustedes ven aquí el MPG son las millas por galón. Tiene que ver un poco con la capacidad del automóvil, ¿verdad? Capacidad del automóvil. Eh, es las reparaciones que han tenido en 1978 unos automóviles. El headroom. Bueno, esto de las reparaciones también, ¿no? Es algo que tiene que ver con el uso del automóvil y con errores humanos que han habido en el automóvil. Vea que este headroom es esta parte de aquí. Vea, aquí tenemos el automóvil, aquí está la rueda del automóvil, aquí está el techo, aquí está eh, la ventana, ¿verdad? El parabrisas, aquí está el techo. Y el headroom es esta parte de aquí. Es lo que hay digamos, desde el soporte, desde la parte baja, ¿verdad? Más baja del automóvil, el puro techo del automóvil, ese es el headroom.
esa distancia. Ven, eso tiene que ver con la infraestructura del automóvil. Bueno, el headroom, que el trunk es la capacidad que tiene la cajuela. Eso también viene aquí. Trunk. Luego viene el weight, bueno, el peso del automóvil, me imagino que en kilos. Luego el length, que es el largo. Vean ustedes que están hablando acerca de todo lo que es infraestructura, el headroom, el trunk, cajuela, el weight, el peso, el length, el largo. ¿Qué es el turn? El turn cycle es esta parte de acá. Tiene que ver con el eje de las ruedas, tiene que ver con algo de las ruedas, ¿verdad? ¿Cuánto giran las ruedas? Ya que tiene que ver también con infraestructura del automóvil. O sea, cuánto giran las ruedas, ¿ve? Cuánto es el ángulo máximo de las ruedas. Este ángulo de acá, el turn cycle. ¿Qué más? Tenemos también el displacement. Tenemos también el displacement, como les decía. Vamos a ver, eso tiene que ver con el embragaje. O sea, vean ustedes que son características de la infraestructura del automóvil. El get radio también tiene que ver con la velocidad. Entonces, vean ustedes que en esta base de datos, foreign es si es carro extranjero, 1 y 0 si es, perdón, foreign es 1 si es extranjero y 0 si es un carro local. Bueno, en este caso estadounidense. 0 si es un carro no estadounidense y, perdón, si es extranjero, ¿verdad? Si es fuera de Estados Unidos y 1, perdón, 0 si es local y foreign, que es extranjero, el 1 es si es carro extranjero. Por ejemplo, este de acá, veamos aquí algún 1, este Audi 5000 es un carro extranjero, puede ser que sea europeo. Los, los Toyota, los Mazda, todos esos son carros extranjeros. Bien, entonces, resumiendo, tenemos una base de datos de automóviles 1978 con información de tipo de decisiones humanas, como el precio, como las reparaciones que ha tenido, o también si es un carro extranjero o no, y otras cosas que tienen que ver ya con propiamente la infraestructura. Entonces, eso es lo que tenemos en la base de datos. Entonces, el primer paso que vamos a hacer es presentar la estadística descriptiva. Es el primer paso que vamos a hacer. Vamos a presentar estadística descriptiva, así tal cual. Presenten estadística descriptiva tal cual. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Bueno, simplemente presente los promedios, las desviaciones estándares y pueden ser los mínimos y los máximos. A ver, donde dice exploración, variables descriptivas. Okay, ahí va a salir un panel, desde aquí está saliendo un panel. Estamos para acá. Bien, entonces incluyamos todas las variables descriptivas de todas las variables. Ajá, así. Agarremos todas las variables y hagamos un análisis descriptivo. No me gusta la forma como presentan la variable así, como los resultados así. Pongámoslos en filas. Ahora sí. La mediana no me gusta. Quitemos la mediana. Quitemos los valores perdidos.
Sí, puede ser eso. Ok, muy bien. Entonces, vean ustedes que tenemos un resumen descriptivo eh, de todas las variables. Tenemos el precio, ¿verdad? El precio promedio, $6,165. Una desviación estándar bastante grande, los mínimos y los máximos. Es muy importante siempre hacer un análisis descriptivo de las variables que usted va a analizar. Tenemos aquí, bueno, tenemos el resumen de toda la estadística descriptiva. Entonces, esto siempre es muy importante presentarlo. Ahora, otra cosa muy importante para presentar es hacer un gráfico, digamos, de la asociación entre las variables. Yo voy a graficar dos variables. Voy a graficar dos variables. Ustedes grafican el resto. Entonces, vamos a graficar dos variables. Hay muchas variables para graficar. Muchas variables para graficar. Donde dice exploración, gráficos de dispersión. Grafiquemos, por ejemplo, el precio. Perdón, aún estoy afectado de la garganta. Grafiquemos el precio junto con por el headroom, por ejemplo. Y vea usted que ahí sale un gráfico de dispersión. Allá puede hacerse una idea de que el precio aumenta según el tamaño, ¿verdad? De la base del automóvil, aumenta también. Sí, entre más grande, pues también es más caro. Eh, Me imagino que con el peso también. Ajá. Entre más pesado, más caro también, eso tiene sentido. A ver, foreign. Parece que el carro extranjero es uno es más barato que el carro nacional. El promedio tiene más alto. El carro nacional, el carro estadounidense. Placement. Entonces puede usted hacer gráficos de dispersión de las variables para ver la relación entre ellas. Eh, Como son muchas variables en este caso, tal vez lo mejor que sirva es hacer una matriz de correlación de todas las variables simultáneas para ver cuál de ellas está asociada y cuáles no. Entonces, como son muchas variables, tal vez lo mejor es hacerse una matriz de correlaciones, donde dice regresión, matriz de correlaciones, mejor hacer una matriz de correlaciones. ¿Por qué? Porque son muchas variables. Donde dice matriz de correlaciones, ingrese todas las variables. Vamos a ver, y tal cual. Ajá, muy bien. Pongamos acá, si la matriz de, pongamos Pearson, esto estaba donde dice regresión, Pearson, mostrar la significancia, eso está muy bien. Mm, está muy, bueno, y pongamos la matriz de correlaciones, aunque yo creo que va a quedar muy pequeño. Bueno, ahí puede ver usted, por ejemplo, que el precio, ¿verdad? Con el headroom, el precio con el headroom, dice la correlación es de 0.11, no es significativa. El precio con el weight, con el peso, dice que es 0.53 y sí es significativa. Sí, tiene sentido, ¿no? Que el peso del automóvil tenga asociación con el precio. Y así sucesivamente con el headroom, vea que también el peso y el headroom están asociados. Bueno, tiene que ver con la infraestructura, obviamente tienen que estar relacionados. Entonces, vean ustedes que aquí esto le indica qué variables están asociadas, qué variables no están asociadas. Y está la significancia, donde dice el valor de P es la significancia.
Esta tabla es muy importante, esta matriz de correlaciones, para hacerse uno un panorama de cómo están asociadas las variables. El MPG con el precio están asociados significativos. El MPG, las millas por galón, están asociadas con el headroom también, y con el peso y con el gear radio, embragaje. Muy bien. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay un gráfico, pues, el gráfico de todas las correlaciones de forma simultánea. Como son un montón de variables, quizás pues, se vea claramente, ¿verdad? Algunos de ellos. Pero por lo menos uno se hace una idea, digamos, que está relacionado y el signo de la correlación y que no está correlacionado. Aquí podemos ver el signo de las correlaciones. De ahí la importancia de reducir variables, ¿no? Porque tenemos bastantes variables. Muy bien. Entonces se presenta la matriz de correlaciones y se presenta pues el gráfico de la gráfica, que puede ser de alguna utilidad para que en general uno vea qué está relacionado, qué no está relacionado. Bien, entonces ya tenemos la matriz de correlaciones de todas las variables simultáneas para ver cuáles están asociadas y cuáles no. Perdón. También ya hicimos un análisis gráfico de todas las variables simultáneas y vamos a hacer el segundo paso. Vamos a proceder a hacer el PCA, los componentes principales. Ahora, el gran problema es que tenemos que generar variables nuevas, que sea el valor estandarizado de las variables originales, para que todos tengan la misma escala. No sé si se recuerdan cuando cuando sacamos la estadística descriptiva, vean ustedes que todas tienen diferentes promedios, diferentes desviaciones estándares, que obviamente mínimos y máximos también son diferentes. Todas tienen escalas diferentes. ¿Por qué? Porque unas están medidas en dinero, el precio en dólares, otro millas por galón, la cantidad de millas, otro es en millas, otro es en ángulo, otro en número de reparaciones, otro en centímetros, otro en toneladas. O sea, tenemos variables de todo tipo de escala. De ahí la importancia de estandarizar, ¿verdad? Tenemos que estandarizar las variables antes de hacer el PCA. Es muy importante tomarlo en cuenta. Vamos a estandarizar las variables antes de hacer el PCA para que tengamos todas las variables de la misma escala y con la misma unidad de medida. Variables estándares. Vamos a hacer estas variables, todas las variables que va a ingresar el PCA. Uno, bueno, el make es el modelo. Perdón. Sí, el modelo del automóvil no se analiza. El precio, pues sí, y el millas por galón y todas las variables las vamos a estandarizar. Déjenme ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 variables vamos a estandarizar. Eh, Vamos a ver qué es estandarizar. Recuerde que es llevar a una variable que tenga el promedio 0 y desviación estándar 1. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a generar, digamos, variables estándares. Bueno, en Jamovi es muy fácil. Vamos a ir una por una. Mostrando una por una. Vamos con precio. Vamos a generar una variable que se llama Z precio. Eso está aquí donde dice datos, variables y datos aquí.
Pongámonos al final, aquí al final. Aquí. Y calculemos. Bueno, aquí apreté dos veces, perdón, apreté dos veces. Corremos esta, eliminar variable. Y esta M, pongamos Z price. Z price, Z precio. Y donde aquí está, dice acá, hay una F, dice aprieten el F y busquen la función Z. El puro final de la función Z. Por aquí debe estar una función que es Z, que lo que hace es que, aquí está, Z, dice, atención, devuelve los valores normalizados o estandarizados de un conjunto de números. Esta es la variable que necesitamos. Z, doble clic y precio. Ven aquí, Z precio igual Z del precio. Bien, entonces ve usted que se generó. Ahí me parece que se generó. Ajá. Bien. Apriete aquí esta flecha de para generar una nueva variable calculada. Generar la siguiente variable que sería ahora, dice ZMPG, el millaje. ZMPG va a ser ZMPG. Se calculó yo muy bien. Agreguemos una nueva. Ahora vamos con ZREP78. ZREP78. Que sería así, ZREP78. No se marcó. No se marcó. Es un momentito. Pues un momentito. ZREP78. Bien. Ahí vamos. Y ahora agregar una nueva variable calculada. Ahora vamos con ZHeadRoom. ZHeadRoom. ¿Qué estamos haciendo? Estandarizando las variables que vamos a ingresar en el PCA. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que estamos haciendo. Esto es muy importante hacerlo. ZHeadRoom. Nueva variable calculada. Ahora vamos con ZTrunk. Okay. ZTrunk. ZTrunk. Okay. Después de eso, vamos a hacer así. ZWeight. 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 ZLength. ZLength. Ajá.
Z turn. Z turn. Z, después Z displacement. Z displacement. Okay. Creo que le puse mal el nombre. Z. Ahora sí. Voy a poner una nueva variable calculada. Falta el gear radio, Z gear. Gear. Z gear. Aquí está. Y Z foreign. Entonces, vamos a agregar aquí Z foreign. Yo creo que ya tenemos todas las variables que vamos a incluir en el PCA. Muy bien. Excelente. Grabemos por aquello, ¿verdad? Porque ya que nos ha costado hacer este archivo. Guardamos. Perfecto. Vamos a ver cómo saber si esas variables nuevas están bien estandarizadas. Muy sencillo. Vamos a hacer un análisis de exploración descriptivo de esas variables, pero las variables nuevas. Creo que son 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vamos a calcular solamente el promedio y la desviación estándar. Datos en columnas. Eso. Datos en filas. ¿Sí? En filas. Ajá. Y solamente quiero que me dé el promedio y la desviación estándar. Vean ustedes que el promedio tiene que ser de 1 y la desviación estándar tiene que ser, perdón, el promedio tiene que ser de 0 y la desviación estándar de 1. Vea, perfecto. Estos valores son casi 0. 3.96 por E a la menos 17. Es prácticamente 0. 0 y desviación estándar 1. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Demasiadas variables. Demasiadas variables. Tenemos que hacer un PCA, un análisis de componentes principales, para reducir la dimensión de este archivo de datos. Entonces ven ustedes que eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ejecutar un PCA para las variables y voy a irles orientando de cómo se analiza un PCA. Vamos a ver, váyanse a Jamovin y donde dice factor, hagan un análisis de componentes principales. Análisis de componentes principales, vean ustedes que empieza a obtener un menú ahí, ¿verdad? Entonces, agreguen las variables estandarizadas nuevas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así tal cual. Vamos a ver, quitemos el método rotación. Ahorita no pongamos ninguno. No rotemos los componentes. ¿Qué más?
Pongamos acá el resumen de los componentes, pongamos la correlación de los componentes, los valores propios y una gráfica de sedimentación para explicarles un poco cómo se analizan los componentes principales. Bueno, si ven, digamos, la salida, va a haber ahí una descarga de los componentes. En estos momentos está solamente presentando un componente. El Jamovi está decidiendo por usted el número de componentes a utilizar. Uno. Momentito, espérese. Eso lo tiene que decidir el investigador. ¿Cómo decide el investigador el número de componentes a utilizar? Bueno, eso lo tiene que hacer de dos formas. Con los valores propios, ¿se acuerdan? Con los eigenvalores. Recuerda cuando vimos el álgebra de matrices. En el álgebra de matrices estuvimos viendo los eigenvalores o valores propios. Son estos valores que están acá. Y le indica a usted el porcentaje acumulada. Vean. Un componente, si usted solamente coge un componente, ahí va a recoger 61.8% de toda la variación. Profe, es poquito. Bueno, si escoge dos componentes, escoge un 73.8% de toda la variación. Está un poquito mejor. Si escoge tres componentes, 83.1. Cuatro componentes, 87.8. Y así sucesivamente. Aquí la definición es, y la decisión que debe tomar, es cuántos componentes quiere utilizar. Entonces, una decisión es a partir de los valores propios, o la otra decisión es con la gráfica de sedimentación. Entonces, vean ustedes que generalmente uno escoge el número de componentes que sean, en donde los valores propios sean mayores que 1. Apunten eso, que es muy importante. Por lo general se toma el número de componentes que sean mayores que 1. Entonces, vea que tenemos tres componentes, perdón, que son valores mayores que 1. Tres componentes cuyos valores son mayores que 1. Aquí los podemos ver: 1.02, 1.32 y 6.79, los eigenvalores. Eigenvalores, lo que vimos en álgebra de matrices. Ahora, todo parece apuntar que vamos a escoger tres componentes. Si escogemos tres componentes, tenemos un 83.1% de la variabilidad total. Ahora, para este ejercicio particular, pues vamos a tener que decidir el número de componentes. Si tres componentes, o por facilidad escogemos dos componentes. Vea que dos componentes, pues es muy fácil graficar, es muy fácil explicar y muy fácil representar. Ya tres componentes, pues es algo ya tridimensional. Entonces, es una decisión que usted tiene que tomar. Si tres componentes, si dos componentes, si la cantidad de componentes basada en valores iniciales, valores propios, o con la gráfica de sedimentación, mayores que 1. Entonces, para este ejercicio escogimos dos componentes. ¿Por qué? Porque si usted escoge dos componentes, ya tiene el 73% de la variabilidad acumulada, la cual es bastante significativo, bastante grande. Escoge tres, se le complica el análisis y solamente pues tiene un 9, digamos, por decirlo así, un 9% adicional. Y se le complica bastante el análisis. Entonces, vamos a escoger dos componentes. Esa es la decisión, escogemos dos componentes. Vea que aquí donde dice número fijo, vamos a decirle que vamos a escoger dos componentes.
Ok, hace un recálculo ahí, ¿verdad? Entonces dice, bueno, le está diciendo, usted está escogiendo un 73.8% de la variabilidad acumulada. Fabuloso, fabuloso. Y vea que aquí empieza a graficarle, a mostrarle a usted qué son esos componentes. Vamos a ver aquí, dice aquí factor 1 o componente 1, dice la estructura física y el factor 2 son las decisiones. Dice acá, hagamos una rotación Varimax, que es un ajuste de los coeficientes de los componentes. Eh, Hay gente que le gusta hacer una rotación de componentes. A mí personalmente no me gusta mucho. Me gusta dejarlo. Hay rotación Varimax, hay rotación Quartimax, hay rotación Promax, Oblimin, Simplimax. Para decidir si usted va a hacer alguna rotación de componentes, tiene que conocer muy bien qué es lo que hace cada uno de los métodos de rotación. Como les dije, particularmente a mí no me gusta mucho rotar componentes, me gusta dejarlos tal cual. Si usted decide hacer una rotación, pues puede hacerlo acá, Varimax, y vea cómo van a cambiar un poco los componentes. Van a rotar un poco, tampoco es que es mucho, ¿verdad? Siempre va a tener bueno, ahora un 73.8% de la variabilidad. Eso no va a cambiar. Simplemente se ajustan las cargas de los componentes. Eh, entonces, vean ustedes qué interesante. Dejemos esto sin rotar. La rotación Promax es otro tipo de ajuste de los coeficientes de los componentes. Usted puede decidir no rotar factores. Puede corregir, puede afinar, perfeccionar los pesos de las nuevas variables. Entonces, vea qué es lo que hace componentes principales. Dejémoslo sin rotar, solamente para mostrarles, digamos, qué es lo que va a hacer a continuación. Sin rotar, y pongamos acá donde dice guardar, indiquémosles que guarde el puntaje, puntuación de los componentes. Ya les voy a explicar qué es lo que hace componentes principales. Entonces, veamos la carga de los componentes. Entonces, ve usted, el primer componente tiene valores bastante altos en algunas variables. Vea, aquí tiene valores muy altos, donde es el length, el valor muy alto. ¿Qué otro valor muy alto? Dice aquí el weight, el largo y el peso. Tiene valores muy altos en los puntajes de los componentes. ¿Qué otro? El trunk, length, el largo, el peso y la cajuela. El turn también, el embragaje, perdón, el turn, el giramiento, el displacement, eso tiene que ver con lo de las ruedas. Y este también tiene un valor alto, pero con signo negativo. Entonces pareciera que el primer componente, pareciera, ¿verdad? Que el primer componente tiene que ver con cuestiones físicas del automóvil. Pareciera. Eso quizás es lo más difícil. Eso es quizás lo más difícil que hay cuando usted analiza componentes principales. Buscarle un nombre a los componentes. Entonces, lo más fácil es ver dónde están los puntajes más altos y qué es lo que tienen en común esas variables. Entonces, vean ustedes que el peso, el automóvil, el largo del automóvil, la cajuela del automóvil, el giramiento del automóvil, el engranamiento, eh, incluso, ¿verdad? Las millas por galón. Todo eso tiene que ver con algo que se llama estructura física. Y el segundo factor, ¿qué es lo que es? Vamos a ver entonces qué es lo que hace el segundo factor.
Vea que el segundo factor dice precio, decisión humana. Decisión humana. Las reparaciones, cosas que tienen que ver con decisiones y errores humanos, ¿verdad? Trato un automóvil y si es extranjero o no, pues es algo institucional, es algo, pues, son como cosas humanas. El segundo factor, entonces, tiene un nombre bastante interesante, es decisiones. Yo le puse decisiones. Entonces, vean ustedes que cuando ustedes hagan un análisis de componentes principales y decidan el número de factores, de componentes, la cosa más difícil que hay es ponerle un nombre a los componentes. Entonces, lo más fácil es ver qué existe en común entre las variables que tienen valores más altos o la mayoría que tiene valores más altos. ¿Ve? Entonces, tienen valores más altos y todas en común tienen que ver con la estructura física del automóvil, cuestiones físicas. Entonces le pusimos estructura física. Y el factor 2, vea que saca puntajes altos en cuestiones humanas, en cuestiones de decisiones humanas. Muy bien. Entonces, finalmente vean ustedes qué es lo que hice. Le pedí al Jamovi que me punteara, es decir, que me sacara un puntaje. Veamos los datos. Veamos los datos. Donde dice datos, vea que se generaron dos variables nuevas. Esta variable es el primer componente, dice puntuación del componente. Cambiemos de este nombre, le habíamos puesto estructura física. Estructura física. Y a la segunda variable le habíamos puesto decisiones. Entonces, vean, el AM Concord, la AM Concord, el primer automóvil, tiene valores, tiene la estructura física, digamos, baja, negativa, y decisiones bajas, negativas. Entonces, vea usted qué interesante. Esto le ayuda a usted incluso a resumir, digamos, a resumir variables y esas nuevas variables no están correlacionadas. Es más, grafiquemos, vean, grafiquemos esas dos variables, los componentes nuevos. Exploremos esas dos variables, gráfico de dispersión de esas dos variables nuevas. ¿Dónde está? Estructura física X y decisiones Y. Vea que no están asociadas. Ese es el objetivo, generar variables nuevas que no estén asociadas. Vea que no están asociadas, pero aquí se genera una especie de mapa. Si ven aquí, se puede ver un mapa. ¿Qué pasa aquí? Vamos a hacer un... Yo intenté hacerlo con el Jamovi y bueno, el Jamovi no puede hacer todo, ¿verdad? Pero puedo hacer aquí un gráfico, una línea. Bueno, quedó horrible esta línea. Vamos a hacer mejor una línea recta. A ver dónde se hace una línea recta aquí. Una línea recta. Graficar una línea aquí. Vean donde dice el 0, tracen una recta. ¿Sí? Y donde está el 0 acá, tracen una recta aquí. Entonces ven, se genera, bueno, estructura física 0, decisiones 0. Este es el lado positivo, ¿verdad? Donde la estructura física es alta y las decisiones que se tomen son altas. Aquí es estructura física baja
y decisiones bajas. Y aquí bajo, alto estructura física y bajo decisión. Y aquí baja estructura física y alta decisión. Entonces, todos estos automóviles que están acá, ¿verdad?, tienen estas características. Por eso es que es muy importante hacer los puntajes finales para poder ver incluso cómo se clasifican. Vea que no, el objetivo no es clasificar, pero pues también al generar los puntajes puedo ver eso, qué automóviles tienen estructuras físicas altas, estructuras físicas bajas, decisiones altas, decisiones bajas y combinación de todos ellos. Entonces, ven, esto me puede ayudar, además de generar variables nuevas, una variable que es estructura física, que es algo bastante complejo, que son muchas variables, ya logré resumirlo en una sola variable. Y además de eso, logré puntear, es decir, sacar un puntaje para los automóviles que tengan estructura física alta y baja. Y también, pues, lo mismo con el componente de decisiones. Entonces, aquí podemos ver, a ver, aquí. Aquí podemos ver entonces la utilidad de componentes principales. Entonces, genero dos variables, que es el resumen de una serie de variables, gráfico, y también hago una categorización, es decir, para cada automóvil, yo digo sí, cómo está con cada una de esas variables nuevas, de esos componentes nuevos. Ya puedo botar esas otras variables, ya las puedo despreciar, ya las puedo eliminar. Entonces me quedo con estas dos variables nuevas, estos componentes nuevos, que tienen varias características. Lo primero es que no están asociadas. No están asociadas. Lo segundo es que es combinación lineal de otras variables. Y lo tercero es que yo puedo tener un puntaje para cada uno de los valores. Entonces, ya estas variables nuevas, al no estar asociadas, ya no tengo que hacer ni componentes principales, ni clústeres, ni nada. Ya son variables nuevas, no relacionadas. Estas son combinaciones lineales de las variables anteriores. Y esta variable que está acá me resume una serie de variables. Cada una de ellas me resume una serie de variables. Son, entonces, componentes nuevos, constructos. Muy bien, esta es la utilidad de componentes principales, una de las aplicaciones de componentes principales. Veremos otras aplicaciones también de componentes principales en futuros videos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.